Alberto, buenos días. Buenos días. Buenos ¿Cómo días. estás? Muy bien. La Aquí semana, muy ¿qué tal ha contento. ido? Muy bien. Muchas cositas y muy contento. Pues, oye, ¿quién mejor que tú para presentarnos a este invitado que está con nosotros? Pues tenemos a un ser humano increíble, una de las mejores personas que conozco, que coincide que además es director de un colegio público en Los Palacios, se llama Manuel Deco, y que hace unos años pues la vida nos cruzó en este camino de descubrir otras posibilidades y del crecimiento personal y la inteligencia emocional, y él enseguida pues dijo, yo recuerdo ese momento que dijo, yo quiero esto para mis niños. Entonces él habló conmigo y diseñamos un programa de educación emocional y se implantó en su cole hace 8 años. Y desde entonces pues en su colegio pues los niños hacen cosas distintas, sienten cosas distintas. Es un rompedor. Totalmente. Guay. Y sobre todo hace 8 años, porque quizás hoy en día es hasta bonito lo de la inteligencia emocional, pero hace 8 años eso era rarísimo. Entonces fue ahí un rompedor, innovador, y también muy agradecidos al Centro del Profesorado de Lebrija, que apostó por eso cuando eso no era ni sabíamos lo que era, ¿no? Así que Era como un proyecto que se decía que iba a tener mucha repercusión, que era algo muy bueno, pero que es verdad que importaban más las matemáticas, el lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. correcto. Buenos días. Buenos días. Espero que estés a gusto en esta casa. Muy a gusto, encantado. Y ante todo, enhorabuena. Muchas gracias. Por muchas atrevido, por rompedor, por ser cabezota a la hora de crear algo que creías que era bueno para todos. Y bueno, pues cuando queramos empezamos a contarnos cosas. Muy bien. Muy bien. Pues eso, ahí yo creo que el tema de ahora se está muy en auge, ¿no? El tema de innovación educativa. Creo que todos tenemos claro que el sistema tradicional pues no nos está funcionando, ha cambiado mucho la vida y no nos está funcionando, y yo creo que sí, que gracias a personas que han abierto esa grietecita, pues el tema está cambiando, ¿no? Así que si quieres le podemos preguntar a Manuel que cuál ha sido su experiencia en su cole, ¿no? Y cuáles han sido esos cambios que él ha visto. Estupendo. Pues la verdad que cuando se empieza algo nuevo siempre pues uno tiene miedo y no sabe realmente hacia dónde va a ir, pero lo que comentaba Alberto antes, cuando vimos esa posibilidad, ¿no? de que eso llegara a los niños y de buscar un paradigma distinto y de que nuestros alumnos, porque yo tengo la sensación muchas veces que en la escuela hemos empezado construyendo por el tejado en vez de por los cimientos, y a veces buscamos programas innovadores en matemáticas, en lengua, en sociales, sistemas de proyectos, y realmente la parte esencial de que es la persona, ¿no? Y los niños Muchas veces más para afuera, aunque nos sirve para adentro, pero Exactamente. más hacia afuera que realmente el que está con nosotros siempre, que somos nosotros mismos, claro. Y nosotros eso lo intuíamos que hacía más que falta, que era necesario, ¿no? Pero fue cuando tuvimos la suerte de conocer a Alberto, ¿no? Bueno, ya a nivel personal, y luego nos lo pudimos llevar al cole y él nos transmitió al claustro entero toda su vivencia que él había tenido también en su colegio y en su experiencia en el extranjero. Y cuando fuimos paralelamente implantando todo aquello que nos proponía, pues nos íbamos dando cuenta que aparte de descubrir nosotros como docentes, ¿no? Lo que veíamos eran unos resultados en los alumnos impresionantes, o sea, súper efectivos, súper rápidos y de una manera muy natural. Y eso fue lo que nos animó, bueno, a seguir en esta línea. Es verdad que con muchas dificultades al principio, porque todo lo desconocido, ¿no? o lo raro, entre comillas. Sí, porque pues, tú sí lo conocías bien, y sí, por eso tenías esa necesidad y esas ganas de implantarlo, pero exactamente. El resto era como, ¿esto qué es? ¿Dónde se ha metido Manolo, no? Esto qué cosa más extraña y más diferente, ¿no? Y ahí hubo un proceso de, bueno, lo que nosotros llamamos de enrolar, de ir buscando inspirar en los demás ese sentimiento que nosotros ya teníamos dentro, y poquito a poco nos fuimos dando cuenta que era posible, que era fácil incluso, y que los resultados con los alumnos, ¿no? Porque el sistema es que primero tú lo vives como persona, ¿no? Como docente, y después lo transmites a tus alumnos, que es un poco la clave del programa. Mientras tú no te lo metas en vena, digamos, y lo experimentes,
no vas a poder transmitirlo a tus alumnos con toda la grandeza que tiene el programa, ¿no?, que creó Alberto. Entonces, ahí está el punto. Y ahí fue lo que poquito a poco fuimos nosotros interiorizando y para darle forma, efectivamente. Y Alberto, desde ese primer día, creo que son más de 3.000 y pico de profes, Sí. de docentes, los que se han formado en muchos sitios. Sí. ¿Cómo? Claro, tú llegas, ellos te conocen, ven que la historia es magnífica, ya tenían intuiciones, porque si no, no te llegan a avisar, lo propio, ¿no? Pero después, el alumno, ¿cómo recibe esa historia? ¿Te refieres a cómo se aplica en el alumno o cómo el alumno Claro, porque hace? yo no sé si vosotros lo aplicáis en el alumno como hoy vamos a tener una clase para esto, o dentro de las materias habituales, matemática, lengua, historia, etcétera, etcétera, conocimiento del medio, todas estas cosas nuevas, Se se aplique. explica de otra forma. Sí, las dos cosas, es decir, por un lado es un contenido transversal, es decir, que tiene que ver con todas las materias y como estaba diciendo Manuel, es importante que el profe o el maestro cambie su paradigma en cómo ve al niño, en que lo vea desde su lado de lo que puede crear y no desde el lado de lo que no está funcionando. Nosotros proponemos tratar a los niños desarrollando su parte más adulta para que puedan ser responsables, cuando el modelo tradicional ha sido un modelo muy imperativo, muy de clase magistrales, de yo te digo lo que tienes que hacer y tú aprendes, porque aquí el que sé soy yo como profe y tú no, ¿no? Entonces eso implica un cambio de paradigma en el profesorado que obviamente o sea, cuando un profe viene a la formación con nosotros, eso ya va a cambiar en sí, no tiene que hacer nada porque, como decía Einstein, ¿no?, la mente que se abra una nueva idea nunca recupera su forma habitual, ¿no?, su tamaño anterior. Entonces, si tú ya has conocido algo, no lo puedes dejar de conocer, ya lo conoces. Entonces se produce un cambio en cómo los maestros tratan a los niños y se relacionan con ellos. Y después, además, hay una propuesta muy específica para la aplicación en el aula. Entonces, nosotros trabajamos con dinámicas, con juegos. A través de los juegos, los niños pueden explorar cómo se están comportando, cuál es el resultado que están teniendo y que había otras posibilidades, ¿no? O sea, pues por ejemplo, es muy común que juegos que no son de competición, ellos elijan competir, pues ¿por qué? O porque vivimos en un contexto muy competitivo. Sí, demasiado. Y además, en los rankings de la tele, los programas de música, Claro. hasta en Gran Hermano Dúo, o los programas de cocina, siempre hay Claro. como una nominación, Exactamente. alguien que está en el hilo y la cuerda floja, alguien que va ganando puntos, entonces sin querer, igual que los informativos no dan todo tragedia, este tipo de programas son muy competitivos, aparte de entretenidos, pero muy competitivos. Sí, y lo que hablamos el viernes pasado, es decir, o sea, que esa parte que es muy primaria está bien, ¿no? Y que la competición, pues oye, la competición Sevilla-Betis está fantástico, nos divierte. Lo que pasa es que cuando pasamos la competición a nuestro día a día, pues ya deja de funcionar, ¿no? Porque competimos con nuestra pareja, sin darnos cuenta, ¿eh? Competimos con nuestros hijos para ver quién es el que lleva la razón, con nuestros vecinos, entonces ahí es donde deja de funcionar. Entonces, es un sin vivir, ¿eh? Es un sin vivir. Vivir en ese rollo es que es nuestro un sin lado vivir. perro es horrible, el lado perro. Entonces, bueno. Me encanta porque siempre tiene un ejemplo con nombres de animales. Me encanta. Sí. ¿Cómo es el lado gato? El lado gato se parecería al lado perro. ¿Sí? Porque es mamífero. Como perros y gatos. Perros y gatos, sí. Guay. Son así mamíferos en general. Pero bueno, que entonces los niños lo que hacen es descubren que, ostras, es que estaba compitiendo cuando si quería conseguir más resultados podría haber cooperado, ¿no? Entonces viene luego la reflexión con el alumnado, ¿no? Es decir, oye, ¿y dónde más nos pasa esto, no? ¿Dónde más competimos? ¿Qué podríamos estar ganando todos? Y de ahí, a partir de ese momento, se establece lo que nosotros decimos una rutina. La rutina es como una interacción con el alumnado en el día a día, que ahí sí sería en todas las horas que tú dejes tu materia con el alumnado. Pues oye, si alguien está queriendo llevar la razón con alguien, pues le puedo recordar el aprendizaje que tuvimos en la dinámica. Entonces le puedo decir, oye, pero estamos ganando todos, o ahí no estás jugando a ganar perder, o no estará saliendo tu lado perro, ¿no? Entonces eso hace que ellos recuerden de su propia experiencia que tuvieron en la dinámica, porque se trata de que ellos tengan experiencia, que sea vivencial, emocional, y que ellos puedan recuperar de su experiencia propia aprendizajes que han ido teniendo. Oye, cuando dicen los niños y niñas, ¿de qué edades estamos hablando? Desde los 3 años hasta sexto en primaria, hasta los de 3 años hasta 12. Y luego, es que ahí se forma muchísimo la persona. Bueno, fundamental. Se forma desde el fetito, ¿no? Pero es que infantil. Mira, yo tengo a mi hija en el cole, en el cole donde yo vivo en Dos Hermanas, pero mi cole está en Los Palacios.
y mi hija me la llevo todos los días para allá. Y yo siempre le estaré eternamente agradecido a la maestra que estuvo durante 3, 4 y 5 años con ella, porque ella le implantó, la maestra Irene, le implantó todo el programa Sol desde que entró en el cole con 3 años. Entonces, mi hija, como todos los niños, ¿no? Pues tiene sus partes que le funcionan y sus partes que no, ¿no? Pero hay muchas cosas que Irene consiguió con el apoyo también en casa, ¿no? Que Sol pensara que pues, era capaz de hacer todo lo que se proponía. Entonces, Bueno. eso es un privilegio, ¿no? Que desde los 3 años hayas tenido una maestra que te haya ido llevando. Arbolito, exactamente. esa rama la tiene muy bien situada. Porque además, cuanto menos años, menos creencias tienen los niños. Entonces, Claro. Claro, si tú esa creencia la empoderas, ¿no? Para que el alumno desde pequeñito pues tenga el convencimiento de que puede hacer todo lo que se proponga, pues fíjate, todo lo que hemos ganado. Lo que pasa es que, mira, igual que yo me voy a mi época, en 1700 y algo, en los salesianos, sí, a mí había asignaturas que era un gustazo que llegasen, otra era un tormento. Los tormentos, evidentemente, uno tenía que aprobar porque tenía que aprobar. Y las que me gustaban, pues había veces que presentaba hasta 2 trabajos en vez de 1 porque me volvía loco, sobre todo de arte manuales y todas estas cosas. Pero cuando yo iba a clases particulares de las que iba mal, no potenciaban ese lado creativo. Entonces entiendo que hay que aprobarlo todo, porque tampoco puede ser un magnífico abogado o abogada que no sepas escribir, ni tengas una mínima noción de algo, ni un gran matemático que no sepas ni quién es cualquier personaje, ¿no? Que hay una cultura general. Pero es verdad que entre comillas, se castran muchas cosas por apoyar lo que no te gusta, porque está claro que no te gusta y no va bien, y lo que va bien, como va bien, pues ya está. Se podía haber potenciado más. No sé qué idea. Sí, ahí fíjate, me viene Esther Mesa, ¿no? Nuestra compañera murciana de adopción en estos días, porque ella trabaja mucho con fortalezas, que Manuel también puede contarnos su experiencia, porque él los trabaja en su cole con la familia, si no me equivoco. Sí, ahora lo contamos. Entonces es muy importante que desarrollemos nuestras propias fortalezas, porque claro, es que como tú dices, que has dicho la palabra, castramos a nuestros alumnos y alumnas en base a cuál es cuando se habla de Finlandia, por ejemplo, ¿no? Y se habla creo que hablamos de Finlandia la semana pasada, y hablamos de los estándares, ¿no? Como si Finlandia fuera, y yo lo entiendo, claro que sí, lo que pasa es que lo que se mide en esos contenidos, pues no lo sé, pero probablemente sean contenidos muy intelectuales, se nos quedan fuera un montón de personas con una creatividad brutal, que van a ser emprendedores, que van a cambiar realmente las cosas, esos quedan fuera de esos paradigmas, porque las personas muy creativas pues no tienen por qué tener una gran capacidad intelectual, pero eso en todo, incluso en la propia selección de profesorado, que es en gran parte pura memoria y puro intelecto, ¿no? Entonces al final resulta que cuántos profesores de secundaria, ¿no? Que es mi experiencia, se enfrentan a un aula y se dan de baja por depresión porque es que no tienen habilidades. Entonces es que yo creo que realmente eso es lo que está cambiando, ¿no? Y yo veo que está cambiando porque ya desde las facultades, ¿no? Yo trabajo en alguna facultad de la Universidad de Sevilla y se está cambiando ese paradigma, se está trabajando mucho en innovación. ¿Para qué? Pues para que se tengan en cuenta otras cosas, para que no le hagamos creer a un niño que porque se esté suspendiendo matemáticas es un inútil o un irresponsable. No, porque puede ser el mayor genio de la historia. Es muy importante que se salve que pueda, pero no se le puede echar tampoco sola la culpa, como tú has dicho, al alumno. No tienes por qué ser un experto en matemáticas y a lo mejor nunca lo vas a hacer. A lo mejor no tienes esa habilidad de que te guste. Pero también hay casos en los que el docente, por no estar formado como vosotros, no tiene la habilidad de transmitirlo bien. Con lo cual es otro idioma. Claro, justo. A mí me ha pasado con algunas asignaturas y yo decía, esto es un rollo. Claro. Y después me he dado cuenta que era muy interesante. Lo que pasa es que a lo mejor no te lo contaban de la forma. Y la propia familia, que muchas veces en casa también, nos encontramos, ¿no? En el cole, que los niños vienen con una conversación de que para que van a seguir, si es que se les da mal el inglés o se les da mal las matemáticas o se les da mal la lengua, cuando no tienen edad suficiente para que realmente eso sea una realidad, es más una interpretación de que hay cosas que ellos consideran que no se les da bien a los niños. De ahí viene un poco el programa que decía Alberto, que yo soy firme convencido de que el maestro del siglo XXI o el profesor del siglo XXI
debe trabajar con las familias, porque yo que soy padre también, a mí nadie me ha venido, o sea, yo no he venido al mundo con un librito bajo el brazo diciéndome, para ser padre tienes que actuar de esta manera o tienes que actuar de otra. Es a veces complejo, entonces formar a las familias, apoyarles para que ellas vean cómo pueden también apoyar a sus hijos, creo que en la escuela de hoy día es fundamental. Y mira, nosotros con el programa de implantación de la inteligencia emocional tenemos esa vertiente de familias que descubren, ¿no?, también los paradigmas que ellos tienen, las interpretaciones a veces no demasiado positivas, ¿no?, con respecto a sus hijos o con ellos mismos, y se le abre un mundo de posibilidades fantásticos de poder comprobar cómo conectarse con algo distinto que les pueda apoyar. Entonces, claro, yo ahí me gustaría hacer una apreciación, ¿no? Porque en ningún caso estamos diciendo que las matemáticas sea un contenido inútil, en absoluto. Es un ejemplo que hemos cogido una Claro, asignatura claro. para no nombrar 20 asignaturas distintas. Exactamente. Y quiero decir que el conocimiento intelectual yo lo veo muy importante. Yo me considero una persona inteligente, intelectual también, y honestamente a mí me ha apoyado mucho eso en mi vida. Es decir, que claro que sí, queremos desarrollar esa parte en nuestros alumnos y alumnas. Lo que pasa es que está más que demostrado, ¿no?, desde la perspectiva neurocientífica incluso, cómo las emociones apoyan ese desarrollo intelectual. Entonces, que lo que queremos es las dos cosas. Es decir, que, porque fíjate, ¿no?, un niño que piensa, que recuerdo una alumna, ¿no?, que yo tuve en el instituto, que ella decía que se le daba mal el inglés cuando la cogí en primero de eso. Mi trabajo con ella no fue enseñarle inglés, fue apoyarla a que viera que eso era un rollo suyo, que se le daba mal el inglés, porque en primero de eso es que no te ha dado tiempo a saber si se te da mal o bien el inglés. Entonces, cuando ella cambió esa interpretación, pues como está diciendo Manuel, pues entonces ella aprobó inglés con buena nota, ¿no? Entonces, claro que sí, yo quiero que mis niños aprendan inglés. Tú le diste las herramientas para que ella cambiase el chip y viese el idioma atractivo. Claro que sí. Ahí tenemos que tener en cuenta que a través de la educación emocional y del programa de implantación de la inteligencia emocional en el ámbito educativo que llevamos nosotros, hay 3 objetivos que queremos cumplir. Uno de ellos es el rendimiento académico, claro que sí, que nosotros queremos niños exitosos, que tengan éxito. Luego es la mejora de la convivencia, por esto que estamos diciendo, ¿no? Si salimos del modo competición y entramos en ser capaces de empatizar y de cuando cooperamos generamos oxitocina en nuestro cuerpo, es decir, que es una de las hormonas de la felicidad que más duran. Está demostrado que cuando somos altruistas y cooperamos, de ahí también el trabajo cooperativo en las escuelas, pues somos más felices, ¿no? Y en tercer lugar, el bienestar y el equilibrio interior del alumnado, que hace poco salió, no sé honestamente la fuente, pero salió un estudio sobre cómo había crecido el número de enfermedades mentales en adolescentes. Entonces, es que es fuerte, claro, depresión. Claro, eso, una vez que el niño ya tiene depresión, no se puede hacer nada desde nuestra perspectiva. En ese caso, el niño tendrá que ir a un psicólogo y lo tendrá que manejar el orientador del centro. Pero a nivel preventivo es muy eficaz. Es decir, si no, de ahí también la importancia de que se haga desde infantil. O sea, si desde infantil y primaria y secundaria, eso, claro, se va previniendo, pues probablemente esa salud emocional va a ser mucho más fuerte, ¿no?, cuando el niño llega. Y otro caso que me está viniendo a la mente, porque ha pasado incluso en el cine y pelis y todo, ¿no? El típico alumno o alumna que es un currante, que se lo ocurra y estudia, aunque para algunas tenga facilidades y para otras se le ocurre mucho, que tiene unas notas brillantes, que encima es líder por su actitud, porque es muy divertido o divertida, porque es muy gracioso, porque no sé. Y el resto o algunas personas de la clase pues lo ven como un poquito de odio, por decirlo de una forma cercana, porque es el brillante, la guapa de la clase, la ligona o el ligón, encima saca unas notas de escándalo y tú ves que no para, que está todo el día por ahí. Hay casos en los que esa persona tan brillante y todo esto, por ese rechazo, baja para mimetizarse en el grupo. Totalmente. O sea, estaría bien, o está bien de hecho, tanto al que está por abajo, no verlo como un rival, sino como una admiración. Claro. Pero claro, eso hay un trabajo ahí también. Hay mucho que ver la autoestima del alumnado, que es una de las competencias que nosotros trabajamos también desde el programa y que es básica, que no tengas que esperar el reconocimiento de fuera para que tu autoestima se infle o se desinfle, ¿no? Y que tú tengas las herramientas necesarias para que realmente estés siempre alerta a que no tenga nada que venir nada de fuera para tú sentirte mal o bien. Sino pasa que muchas veces cuando tú vas, vamos, la tele sale, ¿no? Cuando hay chavalitos de 10, 12 que van a jugar al fútbol
y los padres quieren tener un canute porque a lo mejor en su vida no lo fueron, o porque claro. piensan lo mejor para su hijo, y hay niños que están muy presionados. Claro. Muchísimo. Un caso yo siempre pongo de una señora, cuando yo trabajaba en la agencia de modelo, una señora llegó con la nieta, porque mi niña es artista, porque mi niña canta, porque mi niña. La niña se sentó allí, yo era un perfecto desconocido, y la niña no abría el pico. Y la abuela, niña canta. Y la otra, niña canta. Y le dije, señora, la niña no quiere cantar, si quiere cánteme usted. Claro. La mujer me miró con cara como diciendo, tío, pero es que, señora, si usted ha querido ser artista, la niña a lo mejor no es, o conmigo no ha querido, o en este momento la niña no quiere cantar. No pasa nada. Claro, probablemente desde los adultos. Es que la niña estaba en un sufrimiento. Claro. Yo, no es eso, ¿no? Sí, Es que nosotros del adulto condicionamos también lo que nosotros esperamos de nuestros hijos, de nuestros alumnos, cuando lo que proponemos nosotros es al revés, que el niño o nuestros hijos se conecten con lo que realmente a ellos les evoca y quieren. Claro, tú debes de cuidarlo, salud, medicina, compañía, escucha, pero no crear un mini tú, porque a lo mejor a ti te viene bien y a él no, o a ella no. Sí. ¿Tenéis frío, por cierto? Un poquito, ¿no? Un poquito, ¿verdad? Es que yo no tengo mucho frío aquí. Bueno, seguí hablando, voy a poner el aire acondicionado. Sí, no, yo lo que quería decir es que en ese caso que estamos hablando, que ya hablamos en programas anteriores, ¿no? Yo creo que el nuevo león, ¿no? La gran amenaza que nosotros tenemos como seres humanos en la sociedad actual es la aprobación de los demás. Es decir, queremos tener el reconocimiento continuamente de alrededor, que nuestros niños tengan éxito social, entendido éxito social como que estén muy reconocidos. Entonces, ¿qué pasa? Que si no valoramos realmente qué ganamos y qué perdemos en eso, pues probablemente perdamos más que ganamos, porque al final, claro, es que esa falta de autenticidad de los niños, que no son ellos, sino que están continuamente cumpliendo las expectativas de sus padres, y debajo de esas expectativas lo que hay son necesidades, creencias, valores de los propios padres que a lo mejor no les va a funcionar en la educación de su hijo. Si lo que quieren es que su hijo, pues eso, sean responsables, sepan reflexionar, sepan manejarse, sepan ser felices y estar motivados y convivir. Convivir. Qué frase más bonita, que la damos como muy por hecho, pero después cuesta tela, ¿eh? Sí. Ahí yo creo que para convivencia, ¿no? Que es uno de los 3 objetivos que tratamos de cubrir, básicamente es lo mismo de siempre, o sea, darnos cuenta de cómo realmente hay un montón de respuestas límbicas, emocionales, que no nos están llevando a convivir, que nos están separando de los demás. Yo lo que quiero decir es que cuando hablamos de todo esto, y puede que le esté pasando a algún oyente, pensamos como que es difícil, que es muy difícil cambiar, o que qué difícil, porque claro, cuando nos sentimos ahí en la emoción, pues claro, lo vemos muy difícil. Sin embargo, yo lo que quiero mandar es un mensaje de que es fácil. Es decir, fácil no significa que no va a requerir de mí, pues como preguntamos, ¿no? ¿Cómo nos comemos una tarta de 200 kilos? A bocadito, es decir, tenemos que ir bocadito a bocadito. La propuesta que nosotros hacemos de implantación es bocadito a bocadito, es fácil, es orgánica, es divertida, es muy emocional, en el sentido, nos reímos mucho. A veces también es incómodo porque, claro, cuando tú descubres una dinámica, por ejemplo, que estabas compitiendo o que estabas queriendo llevar la razón y que había otra opción. No significa que no haya esfuerzo. Claro. Está reñido una cosa con la otra. Acaba de llegar un tuit y creo que debemos de tratarlo. Nuestra amiga oyente, Estrella Abril, dice, estoy oyendo el programa y quería comentaros que a mi hijo con 9 años le dijo su profesora que de mayor iba a ser un tirao. No creo que eso ayude al niño, aunque con el mío no acertó. Totalmente de acuerdo. Eso es una de las... Eso es una falta de educación, de tener muy poca vergüenza. Independientemente de lo que pase, eso no se le puede decir a nadie. Sí, el problema es que el profesor, necesitamos mirar también con empatía a ese profesor, ¿no? Probablemente él está haciendo lo mejor que sabe, está queriendo llevar la razón en una interpretación que él está haciendo. De ahí la importancia de apoyar al profesorado, que se dé cuenta que él interprete que un niño es un tirado, por ejemplo, es su interpretación, probablemente tenga más que ver con su propia historia del maestro que con lo que está pasando con el niño. Probablemente no sea algo continuo, a lo mejor es una cosa puntual que en ese momento le ha tenido esa interpretación, que a lo mejor resulta que en el desarrollo de la mañana ha tenido otras. O sea, que lo que... Sí, o a lo mejor una frase dentro de un contexto. De un contexto, que exactamente. Estrella, no estamos diciendo que no sea razón lo que tú dices. No, al revés. Puede haber... Sí. Lo que estamos tratando es de que... Ni de justificar al No, nada. O sea, vamos a ver, eso es lo que necesitamos es
formar al profesorado, que se den cuenta de que las conductas de los niños son conductas, porque que levante la mano el que no se haya equivocado alguna vez o el que no le haya fallado algo. Si a mí me juzgan por esa muy parcial, como está diciendo Manuel, de un momento concreto que yo he podido fallar, y bueno, y me ha pasado, de hecho, ¿no? Lo que pasa es que ahí necesitamos ser un poquito sordos a lo que nos digan los demás. Nosotros enseñamos también a los niños, o sea, nosotros los educamos también un poco en la desobediencia, ¿no? En la responsabilidad, pero en la desobediencia. O sea, porque si escuchamos y tenemos en cuenta todo lo que nos dicen los maestros, pues claro, es que si el niño se cree que es un tirado, ¿qué va a pasar? Pues que va a acabar siendo un tirado. No, que al final lo es. Claro. Entonces ahí la importancia de esa madre, Estrella, ha dicho. Estrella. Sí, pues que habrá apoyado a su hijo a que se dé cuenta como que bueno, que esa era la interpretación. Nosotros hay un recurso que utilizamos que es un vídeo sobre Edison, en el que fíjate, Edison, ¿no? El inventor de la luz eléctrica, de la bombilla incandescente. El mismo, ¿no? Vale. Sí. Y que parece ser, ¿no? Que a ella hubo un maestro que le escribió una carta y le dijo que se llevara al niño del colegio, que ellos no podían hacer nada, que era un tirado, podríamos decir, ¿no? Siguiendo la nomenclatura de Estrella. Entonces la niña, o sea, la madre, cuando el niño le pregunta qué le dice la carta, entonces le dice que sus maestros le dicen que les recomienda que se lo lleven del colegio porque él es muy inteligente y ellos no tienen más nada que enseñarle. Entonces lo cambia de colegio, pero bajo esa interpretación. Y acabamos en Edison. O sea, es que ahí está la clave. Una carta que la madre se inventa porque claro. el contenido era mucho más desagradable, o por lo menos muy negativo. Claro, que atrasaba totalmente a la evolución del niño, porque es que además ahí la neurociencia nos lo dice claro, es que podemos cambiar, se habla de neuroplasticidad, que esto se ha descubierto pues quizás muy recientemente, en los últimos 10 años. Por eso yo pido también mirar con compasión a esos profes que se educaron y que se formaron hace 20 años, porque es que hay mucho conocimiento nuevo que es que ellos no tienen. De ahí la importancia de esta renovación y formación del profesorado que nosotros estamos proponiendo. No obstante, quiero también decir que no es la gran mayoría este tipo de profesora que en algún momento determinado puede interpretar esta limitación al niño, ¿no? Sino que afortunadamente, y mira, pues lo que decíamos antes de los más de 3.000 profesores que se han formado con nosotros, ¿no? Y que además están abriendo otras perspectivas por otros sistemas también de formación, y afortunadamente la mayoría del profesorado es vocacional, está implicadísimo con sus alumnos, pretende llevarlos al mejor puerto y muchas veces, bueno, un poco lo que hablamos, ¿no? En el cole tenemos un bote donde los niños ponen, se llama el tarro de las buenas noticias. Porque si tú ves el telediario, ¿no? ¿Qué ves? Pues la mayoría. Todo tragedia, exactamente. Todo tragedia. O hay personas que en el Facebook, tú ves su Facebook y todo es tragedia, ¿no? Pues de la misma manera vamos también a enfocarnos también en las cosas que sí están funcionando. Y más allá de que haya cosas que evidentemente todavía tengamos que buscar, que mejoren, ¿no? Pero es verdad que yo en ese aspecto soy más positivo en ese sentido, que hay muchas personas que están volcándose en la educación de los niños, hay colegios que están transformando a sus alumnos y eso lo están haciendo los propios docentes desde sus propias aulas. Y otra historia, porque, bueno, a mí no me importa poner ejemplos míos, porque me falta decir los empastes que tengo. Yo en el cole hablaba como una máquina. No podéis hacer una idea la cantidad de veces que a mí me han levantado del asiento, de un tirón de oreja, de un tirón de patilla, etcétera, etcétera. Con los años trabajo hablando. Y cada vez que me pegaban el tirón de patilla, a mí me entraba, bueno, primero un dolor físico que no tenía nombre, pero después un dolor emocional de decir, bueno, este tío a mí, ¿por qué me tiene que pegar? Porque para mí era pegarme. En aquella época, en 1700 y pico, como digo, para que la gente no se extrañe, yo no podía llegar a mi casa y decir, el profesor don fulanito me ha levantado y me ha reñido, porque mis padres me decían, pues muy bien, ¿qué ha hecho? Como todos los padres de esa época, no es el mío. Y por contra, hoy en día, si tú a un niño le suspiras un poquito más fuerte de lo normal, va el padre al instituto y le arma una bronca al profesor diciendo que como se le ocurre suspirar a su hijo, que va a tener problemas. Sí, me pasa un poco del blanco al negro. Me pasa un poco del blanco porque al negro. entiendo que lo mío no era normal, pero lo de hoy en día tampoco. Claro. Bueno, todo siempre en algunos casos y casos. De hecho, es una dificultad que nos encontramos en la escuela, justo ese a veces no apoyo que nos recibimos de la familia, ¿no? Pero eso también se puede cambiar.
Se puede cambiar con un ejercicio también de empatía de ambos lados. Es decir, las familias se tienen que poner en el lugar del profesorado y el profesorado se tiene que poner en el lugar de la familia. Lo que yo conozco de centros en los palacios, por ejemplo, que es la zona que yo más conozco, incluso del mío propio, nos estamos acercando a eso. Es decir, claro que puedes estar en desacuerdo a lo que te está, a cómo el maestro está llevando la maestra a tus hijos, pero es muy importante, igual que lo haces con tu pareja, ¿no?, que el niño no perciba ese resquicio, porque entonces se agarra, efectivamente. Entonces es muy importante que vayamos, yo siempre digo, se lo digo a los padres en la primera reunión de inicio de curso, ¿no?, que rememos en la misma dirección, aun pudiendo estar en desacuerdo. Es decir, vamos a buscar esos puntos de encuentro, vamos a formarnos entre todos, vamos a hablar, vamos a dialogar, pero que el niño perciba el mismo mensaje, porque si no, lo estamos volviendo loco. Y de ahí es donde viene muchas veces la circunstancia del... Y por cómodo nos buscamos el resquicio. Ah, claro. Eso está claro. Está claro. Hace poco ha salido en la tele que un profesor de universidad iba a denunciar a una alumna y a su madre porque le había suspendido, porque el examen no había sido lo que era, y la madre y la niña fueron y le pegaron. O sea, hasta ese extremo ya me parece de claro, salvaje. es que volvemos al mismo tema, volvemos a otra vez al modo perro, es decir, es que ahí lo que hay es un patrón de competición total, es decir, de a ver quién es el que lleva la razón. Claro. No nos damos cuenta de que razón llevamos todos. Es decir, que todos tenemos una perspectiva, que lo que necesitamos es, pues... ¿Tú crees realmente que todo el mundo lleva la razón? Lleva razón, porque ha habido, o sea, es lógico los pensamientos que elaboramos. Es decir, en el ejemplo, ¿verdad?, que acabamos de poner de Estrella, ¿en qué llevaba razón ese profesor? Llevaba razón en que puntualmente ese niño habrá hecho algo que a él le ha llevado a pensar eso. Sí, a lo mejor le dijo lo de conducta. tirado por motivarlo para que no llegase a hacerlo. Sí, podría ser. ¿Verdad? Por ponernos sí, pero no es que lleve razón en lo que dice. Quiero decir que hay una perspectiva que él está teniendo que le está llevando a eso. Si yo consigo ponerme en ese lugar, no es que lleve razón, no es que lleve la razón. Yo distingo entre llevar razón y llevar la razón. O sea, no es que ese hombre lleve la razón. Obviamente se está equivocando si lo que quiere es que el hijo de Estrella hubiera prosperado. Menos mal que yo imagino que Estrella fue como la mamá de Edison y hizo las cosas de otra forma, ¿no? Y empoderó a su hijo a que fuera sordo a esa opinión, ¿no? Pero quiero decir, yo estoy totalmente de acuerdo con Manuel. Necesitamos realmente empatizar. Es decir, yo también veo esa perspectiva que dice Manuel de la mayor parte del profesorado y de los docentes implicados y viendo posibilidades porque ellos quieren ayudar a sus alumnados, igual que los padres y madres, es que queremos ayudar a nuestros hijos, ¿no? Pero incluso cuando hay un docente que está realmente posicionado en contra, yo sé que si yo quiero tratar de que ese docente vea otra opción, necesito empatizar con él, porque si yo me lío a la guerra con él, es que no va a haber nada. Él va a llevar la razón. Decir, tener empatía y ponerlo en su lugar o intentar comprender las razones que le han llevado a determinadas cosas. Eso no significa que él lleve la razón. No, él no lleva la razón. El profe del hijo de Estrella no llevaba la razón. Simplemente tratar de ver pues dónde se educó ese hombre, qué experiencias vitales ha podido tener él. Él hará lo mejor que sabe probablemente, aunque se esté equivocando. Y desde ahí, pues entonces a lo mejor yo puedo empatizar con él. Y al revés, por supuestísimo. Yo como docente necesito empatizar con mi alumnado y darme cuenta de que nosotros utilizamos mucho la metáfora del iceberg, ¿no? Que nuestros alumnos son como todos somos como un iceberg, claro, lo que se ve es la punta del iceberg, claro. Pero hay mucho más debajo. Tenemos una capacidad creativa para elegir quiénes somos y elegir nuestras conductas y evolucionar y avanzar, y eso está más que demostrado. Entonces los docentes necesitamos tener claro eso, incluido padres y madres, para poder seguir avanzando. De hecho, proponemos una de las rutinas, ¿no?, es que cuando comuniquemos a los alumnos lo que estamos viendo, le digamos lo que estoy viendo de ti, es decir, tu conducta es de flojo, ¿no?, o de vago. Sin embargo, tú eres un niño superpoderoso capaz de conseguir lo que se proponga. Claro, y es ahí cuando conectamos con la identidad del alumno. Flojo a mi hijo. Claro. Probablemente la conducta del niño esté mostrando flojeza, o sea, o vagueza. Está mostrando que no ha hecho la tarea, o que no ha sido responsable de sus deberes, o lo que sea. Pero ¿eso determina que el niño es flojo o simplemente su conducta? Es lo que tratamos de apoyar al profesorado, ¿no? Que apoye a que mire ese iceberg que decía antes Alberto, ¿no? Y que vea que el niño puede
que lo que simplemente está mostrando es un porcentaje muy pequeño de lo que realmente es, y ese es el trabajo en integridad que nosotros le pedimos al profesorado, ¿no? Que se conecte con eso continuamente. Yo lo entiendo, porque me pasa a mí, que llevo 8 años con esta historia incluso, y hay veces que mi lado me puede la emoción y pierdo la perspectiva, ¿no? Por eso proponemos muchos aspectos visuales en las aulas, si tú vas a mi centro vas a ver muchos iceberg por todos lados para que ese piloto automático te recuerde, ojo, que no quiero atacarle, entre comillas, no atacarle a la identidad del niño, sino a su conducta, que es la que puede modificar. Hay una frase preciosa que a mí me encanta de Alex Rovira, que bueno, es la toma de alguien antes que usaba la palabra hombre, pero como estamos hablando hoy de educación, él dice: trata a un niño como es y seguirá siendo lo que es. Trata a un niño como puede llegar a ser y será lo que está llamado a ser. Nosotros queremos que nuestros niños sean los que están llamados a ser. Queremos que ellos sean su mejor versión. Y queremos que los profes sean su mejor versión. Yo quiero ser mi mejor versión. Necesitamos empezar con ese discurso responsable de decir, ¿qué puedo cambiar yo? Contigo, sin compararte ni con Eduardo, ni con Manolo, ni conmigo. Claro. Yo tendré que hacerlo, ser la mejor versión mía propia, sin estar pendiente, lo mismo como admiración, sí, o como ejemplo a seguir, pero siendo yo, sin competir, ser yo mejor, sin ranking, sin competiciones y sin nada. Yo conmigo. Contigo, yo creo que si todos nosotros, los que estamos escuchando, ¿no? Fíjate, ¿no? Todas las personas que nos están escuchando, si nos planteamos, ¿cómo puedo mirar yo distinto al profe de mi hijo? ¿Cómo puedo mirar yo distinto a mi alumno, a mi alumna? ¿Cómo puedo mirar yo distinto a mi marido? ¿Cómo puedo mirar distinto a la vecina de arriba? Y podamos darnos cuenta de que realmente hacemos lo que podemos, yo digo, ¿no? Que detrás de todas las personas que nos agreden, que nos hieren, lo que hay es un niño herido. Entonces, ay, sí, pero después tú piensas también, porque me ha tocado a mí. Es que muchas veces, mira, el tema que lo hemos tratado antes con Nina, del tema de los asesinatos en la luna de miel. Muchas veces, yo no sé si son tácticas para rebajar condenas y todo esto. Es que tuvo una gestión mental. Es que tuvo una infancia muy difícil. Es que, sí, yo te puedo entender que tú tenías una infancia muy difícil, pero es que tú me haces una paliza. O tú has matado a mi perro, o tu infancia difícil porque la tengo yo que sufrir las consecuencias. Claro, el tema es que estamos hablando de educación, no somos jueces. Es decir, que si fuéramos jueces, yo estoy de acuerdo contigo, porque además parte de educar en responsabilidad implica pagar los precios de la elección que tú has elegido. Entonces, si tú has elegido hacer algo que tiene una condena, pues que te aguantas, por no decir otra palabra. O sea, que nosotros educamos en eso. Lo que quiero decir es que porque en el caso de un juez está claro, él necesita determinar quién es el culpable y darle su castigo. ¿Y el por qué? Claro, porque además ahí está ese patrón muy paternalista, realmente funciona porque es una cuestión de vida o muerte, ha pasado algo grave. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros cuando hablamos en educación, realmente el conflicto que yo tengo con la vecina de arriba o con mi marido que se ha dejado la tapa del bate, que ya hablamos la semana pasada, y la pasta de dientes, eso no es vida o muerte. Entonces si juzgamos continuamente y adoptamos el rol de juez en nuestro día a día y con nuestros alumnos y con los profes de nuestros alumnos, es un infierno, claro. Nos aleja de esa posibilidad que tenemos. O sea, que no es que esté mal el juzgar y eso, no es que esté mal. Es simplemente que si lo hacemos siempre, pues nos estamos privando de ser felices en algún área, ¿no? Guay. Manolo, ¿algo más que quieras aportar y compartir y todas estas cosas con nosotros? Pues nada, después de 8 años viendo todos estos resultados con los alumnos, con la familia de nuestros alumnos, pues lo que estamos es entusiasmados de seguir, porque como hemos visto resultados muy rápidos tanto en las familias como en los propios niños, pues lo que nuestra, digamos, ilusión es mantener el programa. Mira, ahora es verdad que las escuelas están viviendo ahora un proceso de muchos cambios en el profesorado, porque bueno, está saliendo normativa que permite a los docentes, para conciliar su vida laboral y familiar, pues elegir destinos más cercanos a su casa, y eso es estupendo por un lado, ¿no? Pero a los centros desestabiliza un poco, porque los que nos dedicamos más a la enseñanza primaria, la clave está en los referentes que los alumnos tienen con los maestros. Sí, entonces
Habría que conjugar un poquito el derecho de nosotros los profes, ¿no?, a tener un mejor acercamiento a tu hogar y demás con la propia estructura de los centros, que a veces se está desmantelando poquito a poco, y es una pena porque, claro, yo tenía un montón de profesores formados que ya no están en el centro por esta medida, ¿no?, o por jubilaciones. Entonces, la escuela está en un proceso continuo de cambio. La escuela es una de las vida, en realidad. Exactamente, es una de las instituciones más apasionantes que hay, ¿no? Porque requiere empezar continuamente de cero, te entra en una camada nueva, ¿no?, de 3 años y tienes que empezar de cero con esos niños, se van de sexto y tú dices, ay, Dios mío, de todo lo que le he enseñado y ahora seguirán en el instituto. Y la verdad que yo lo veo como un reto, ¿no?, apasionante, que podamos seguir disfrutando y transmitiendo a todas las personas que llegan nuevas al cole estas herramientas, y que, bueno, busquemos lo que decía Alberto antes, ¿no?, la felicidad del alumno, porque cuando el niño es más feliz, pues sus resultados mejoran. Y también yo creo que en algunos aspectos también me gusta cotejar los resultados. Desde que tenemos el programa implantado en nuestro cole no tiene nada que ver con los resultados que tenía antes académicos, han mejorado en un porcentaje altísimo. Los padres han hecho saber esos cambios, ¿verdad? Mira, en las encuestas, nosotros los centros públicos, la consejería, en las pruebas externas que nos pasan, hay unas encuestas de satisfacción a la familia, y en el centro mío, que el que yo conozco, ¿no?, sobre todo, la satisfacción de la familia aumentó muchísimo desde que nosotros empezamos a marcar esta línea. Sí, sí. Claro, es importante que de alguna manera se vayan marcando resultados también, ¿no? Porque es obvio para un docente que está en el aula, es obvio los resultados que los niños tienen. Eso es una obviedad, porque es una evidencia, eso es que lo ven, ¿no? Sin embargo, bueno, eso, ¿no?, que de alguna manera ellos puedan marcar esa satisfacción, particularmente con el programa de implantación. Este año nosotros, la Universidad Pablo Olavide, nos está haciendo un estudio de resultados. Tenemos 150 docentes, alrededor de 4.000 alumnos que se les está aplicando el programa, y ellos van a hacer un estudio científico para ver cómo han evolucionado esa competencia emocional, el clima escolar, y poquito a poco ir construyendo en esto que es fácil. Me quiero ir hoy dando ese mensaje, ¿no? Que es fácil y efectivo. La formación es fácil, es decir, no estamos hablando de una hora de ingeniería, concretamente el programa de implantación, estamos hablando de unas 20 y tantas, 30 horas, y en ese tiempo es que te da tiempo a ver las cosas de otra forma, a aplicarlo en el aula, a que tus niños tengan otros resultados. Pero eso es porque no intentáis cambiarme a mí. Me dais las herramientas para que yo pueda gestionar para que tú eso. las descubras, sí. Es que es más fácil, claro. es más fácil y más interesante. Claro que sí. Claro. No es que tú me digas, tú tienes que hacer esto. Claro. No, mira, aquí está esto. Tú puedes coger esta herramienta, esta otra, aplicarla, tal. Y a mí me resulta como más creativo y más labor de satisfacción mía. Más de que tú me obligases o tú a decir, esto tienes que cambiarlo así para que los niños... No, mira, estas son las herramientas. Claro. Si tú juegas... Y que el docente sea el ejemplo. El docente sea el ejemplo, que sea que cambie el profesor, el maestro, y de ahí sus niños lo ven, y con esas herramientas es que lo van a querer. Van a decir, yo quiero ser como mi profe, y que vayamos cambiando así. Y que veamos, porque para que eso se produzca, ¿no?, y seamos ejemplo los profes con respecto a los alumnos, tiene que haber un cambio de paradigma que nosotros llamamos que pasa a zona incómoda. Lo que pasa es que a veces relacionamos incómodo con algo malo. Incómodo es incómodo. No es ni malo ni bueno, incómodo es incómodo. Pero incómoda es una agujeta que puede hacer deporte. Exactamente. Pero no es malo. Exactamente. Claro. Por ejemplo, ¿no? Claro. Pero no sé por qué la gente asocia incómodo a malo a veces. Entonces, nosotros lo que proponemos es que estemos un poquito en zona incómoda para descubrir qué es aquello que no nos está funcionando, y poco a poco nos demos cuenta de que hay resultados posibles y maravillosos ahí delante nuestra, y no lo estamos viendo muchas veces, ¿no? Entonces, estar en zona incómoda es estupendo. Los niños, nuestros alumnos nos dicen, maestro, ya no decimos bueno o malo, porque claro, ¿qué es bueno o malo? Bueno o malo depende de lo que tú hayas considerado, te hayan educado en bueno o malo. Y nosotros usamos mucho, maestro, estoy en zona incómoda, estoy en zona cómoda. Es muy curioso cómo los alumnos verbalizan las competencias, y al principio me acuerdo que la familia decía, maestro, Manolo, qué palabras más raras le está enseñando al niño. Eso de proactividad, ¿qué es? También somos, y ahí sí nos vamos a meter, todos somos
en unos casos víctimas, en otros casos resultados de una determinada educación, de una determinada Totalmente. generación, de una determinada vida, y ya está. Ujú. Lo que pasaba. Lo que hemos visto. Si vemos otras cosas, Claro. podremos cambiar y avanzar y entender que los demás hacen lo que pueden y que si nos apoyamos unos a otros y pues quizás podamos ir cambiando poquito a poco el paradigma que yo veo que está cambiando. Guay. Yo veo, Pues seguiremos en eso, ¿no? por Ahí supuestísimo. estamos. Claro. Queda mucho, pero menos que ayer. Mira, esta semana salimos ya de España y vamos a Polonia con el programa en inglés, así que estamos saliendo hasta de frontera, poquito a poco. Ujú. Bueno, pues nos vemos el viernes que viene. Pues el Pues viernes va a que viene, no sé si tener- viene Esther, pero vemos la Vale. opción. Que ¿Sí? viene, y cuando tú quieras también, ¿eh? Encantado. Como se quiere venir con los alumnos. Y sí, todo. pues mira, podríamos venir un día y conocer también las instalaciones del Sevilla y echar aquí un ratito en la radio y que ellos verbalicen y que vean los oyentes, Desde que escuchen, ¿no? Los otro oyentes. prisma. Totalmente. Eso sería De hecho, súper interesante. Muy interesante. De hecho, muchas veces van en las formaciones que impartimos, ¿no? En la que yo cuento un poco la parte de cómo se implantó en nuestro colegio y cómo eso se exporta a los demás, ¿no? Algunas de las sesiones los profes vienen al centro y invitamos a los alumnos por la tarde y los alumnos te cuentan, no preparo nada, o sea, no preparamos nada específicamente y los profesores preguntan. Y de verdad es alucinante cómo verbalizan los alumnos todas las competencias con una naturalidad pasmosa. Y bueno, aprovecho la invitación que me haces para venirnos Pues con los niños Ahora lo gestionamos.